En la NBA actualmente hay 30 franquicias, de las cuales 20 ya han sabido ganar al menos un campeonato, pero hay otras 10 franquicias que aún no han conseguido verle la cara a Dios. En este video repasaremos a los que aún no han ganado un campeonato y qué tan cerca estuvieron de hacerlo. Recuerden apoyar al canal dejando su me gusta y un comentario para que esto nos ayude a llegar a mucha más gente. Sin nada más que agregar, comencemos. Arrancamos primero con la franquicia que más lejos ha estado de ganar un título. Los Charlotte Hornets se fundaron en 1988 y desde ahí hasta el día de la fecha no es que solamente no han ganado un anillo, sino que tampoco llegaron a las finales de la NBA y si me voy más allá, tampoco han llegado a finales de conferencia. Sí, en 37 años no han estado ni cerca de llegar a las finales de la NBA. Lo más lejos que han llegado fue a semis de conferencia en 1993, 1998, 2001 y 2002. Desde ese año hasta hoy solo llegaron 3 veces a playoff y en todas cayeron en primera ronda. ¿Es posiblemente esta la peor franquicia de la historia de la NBA? Otro equipo que tampoco ha sabido llegar a las finales de la NBA son Los Ángeles Clippers. Fundados en 1970, en ese momento eran los Buffalo Braves, hasta 1978, cuando se mudaron a San Diego y cambiaron su nick por San Diego Clippers, hasta 1984, donde finalmente se mudaron a Los Ángeles y es donde se encuentran hasta la actualidad. En sus 55 años de historia supieron llegar a varias semifinales de conferencia, pero la vez que más cerca estuvieron fue en la 2020-2021, cuando cayeron en finales de conferencia contra los Phoenix Suns, escapándoseles una oportunidad de oro para llegar a sus primeras finales y quizás ganar también su primer anillo. Seguimos en la conferencia oeste para hablar de los Utah Jazz. En los 90 siempre se dijo que equipos enormes y jugadores de élite se quedaron sin anillo por culpa de los Bulls de Jordan, y los Jazz son el ejemplo perfecto de esto. El equipo de Salt Lake fue fundado en 1974 en New Orleans, y luego en los 80 se mudó a Utah, lugar donde sigue hoy en día. En los 90 vio su época de oro. Logró tener en sus filas juntos a los dos mejores jugadores de su historia, Karl Malone y John Stockton. Esta dupla hizo competir en serio a Utah. Durante esa década de los 90 siempre clasificaron a playoff, en 5 de ellas llegó a finales de conferencia y en 2 ocasiones seguidas llegó a las finales de la NBA, más específicamente en 1997 y 1998. En ambas ocasiones cayeron ante el mismo rival, los Chicago Bulls de Jordan, Pippen, Rodman y Phil Jackson. Luego del retiro de Michael, ya Stockton estaba un poco más grande y asomaron otros jóvenes jugadores y equipos que tomaron el relevo por encima de ellos. Por así decirlo, tuvieron mucha mala suerte de que justo se cruzaron en su historia con un equipo que no tenía rival en esos años. Hace 2 puestos atrás hablábamos de cómo los Phoenix Suns prohibieron a los Clippers de llegar a sus primeras finales de la NBA y ahora les toca el turno a ellos. Los Suns se fundaron en 1968, estamos hablando de un equipo de 57 años. A pesar de estar tantos años en la liga y contar con enormes jugadores que incluso fueron MVPs como Charles Barkley y Steve Nash, los Suns no pudieron alcanzar la gloria. Llegaron a un total de 3 finales de la NBA en diferentes épocas, pero en cada una de ellas cayeron. La primera fue en 1976, cuando fueron batidos por los Boston Celtics. La siguiente fue en 1993, cuando al igual que los Jazz, se cruzaron con los Chicago Bulls y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y finalmente la última fue en 2021, cuando perdieron ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, en lo que fue una enorme temporada de Phoenix. Hoy en día se ve lejos una nueva llegada a las finales, al menos en el corto plazo. Los New Orleans Pelicans son la franquicia más joven de este conteo. Nacieron en 2002 bajo el nombre de New Orleans Hornets, pero en 2005 debido a un huracán tuvieron que mudarse a Oklahoma, para luego volver en 2007 a New Orleans. Finalmente en 2013 cambiaron de manera definitiva su nombre a New Orleans Pelicans. Tienen 23 años de existencia y llegaron como máximo resultado 2 veces a finales de conferencia. La primera fue en 2008, cuando en esta instancia cayeron ante los San Antonio Spurs en 7 partidos, que eran un equipo que venía de ser campeón el año anterior.
Y la otra ocasión fue en 2018, cuando al igual que 10 años antes, se topó con el campeón defensor, en este caso los Golden State Warriors, y perdieron en 5 juegos. Desde ese año hasta ahora llegaron solamente 2 veces a playoff y viven en un limbo permanente. Cambiamos de conferencia y nos vamos para Orlando. Los Magic se fundaron en 1989 y ya en su sexta temporada llegaron a las finales de la NBA, una locura. Obviamente, si están en este conteo es porque no lograron ganar el título. Cayeron ante los Houston Rockets, un equipo más experimentado, por barrida. Tuvieron que pasar más de 14 años para que vuelvan a esta instancia de la mano de su figura Dwight Howard. Los rivales eran Los Ángeles Lakers, que al igual que los Rockets, eran un equipo más experimentado. No pudieron hacer nada y cayeron en esa serie con un 4-1 contundente. Estuvieron años vagando sin un rumbo, pero en las últimas temporadas demostraron un interesante avance, volviendo a playoff y dejando una buena imagen. Personalmente le tengo fe a este proyecto actual. No creo que sean campeones, pero seguramente van a animar a la NBA. En su misma conferencia nos encontramos con un equipo que también llegó 2 veces a las finales de la NBA y son los Brooklyn Nets. Este equipo tiene un asterisco ya que supo ser campeón pero fue de la ABA antes de que se fusionara con la NBA, por lo cual no cuenta oficialmente como campeón de la liga. Embarcaron en la NBA en 1977, donde tuvieron años flojísimos y otros decentes, pero a inicio de los 2000 tuvieron su mejor época. Recordemos que en ese momento se encontraban en New Jersey y eran denominados los New Jersey Nets. En 2002 llegaron a sus primeras finales de la NBA de manera cómoda, eliminando a sus rivales de conferencia, pero se toparon con una dinastía como lo era la de los Lakers de Shaq y Kobe, que los barrieron con un 4-0 aplanador. Al año siguiente buscaban su venganza y volvieron a las finales de la NBA. Esta vez incluso tuvieron un mejor camino que el año anterior y se enfrentaban a otra dinastía en las finales, la de San Antonio Spurs de Duncan, Parker y Ginobili. La serie fue peleada, pero la balanza se decantó por el lado de los tejanos. Hoy en día están sin un horizonte claro, pero con la esperanza siempre de volver a una final y ahora sí ganarla. Este año tuvimos a un equipo que llegó a las finales de la NBA pero no pudo conseguir su primer anillo. Los Indiana Pacers son un equipo con muchos años en la liga, más específicamente 49. En ese tiempo llegaron 2 veces a las finales de la NBA y no pudieron concretar el cometido. La primera final fue en el año 2000, pero al igual que los Nets se toparon con la dinastía de los Lakers de Shaq y Kobe, que les ganó por un 4-2. Siempre fue un equipo competitivo o molesto en su conferencia, llegando a varias finales de conferencia, pero en este 2025 tuvieron otra oportunidad. Siendo underdogs frente a otros equipos, llegaron a las finales de la NBA ante los Oklahoma City Thunder, un equipo muy joven pero con mucha hambre. La serie fue espectacular. Llegaron a 7 partidos, pero tristemente su estrella se rompió el tendón de Aquiles en el primer cuarto de ese partido y todo se vino cuesta abajo. Perdieron dicho juego y siguen sin tener un banner de campeón colgado en su pabellón. Veremos cómo sigue este proyecto y si pueden en el futuro cercano ganar un anillo. Vamos a la conferencia oeste para encontrarnos con un equipo que en los últimos años siempre le faltó 5 para el peso. Los Minnesota Timberwolves nacieron en 1989 y durante su primera década solo llegaron a primera ronda de playoff. Pero en 2004, de la mano del MVP Kevin Garnett, llegaron a las finales de conferencia, donde lamentablemente cayeron contra unos Lakers que ya mostraban sus grietas y decantó en el final de esta dinastía del dúo de Shaq y Kobe. Luego de la salida de Garnett hacia Boston, estuvieron una década sin llegar a playoff, pero fue en los últimos 2 años donde realmente compitieron. En 2024 barrieron en primera ronda a los Suns, eliminaron en 7 partidos a los campeones defensores Denver Nuggets, pero cayeron por paliza ante los Dallas Mavericks de Doncic e Irving. Al año siguiente se repitió la misma historia. En playoff ganaron fácilmente a los Lakers y a los Warriors, pero en finales de conferencia fueron paliceados por los Oklahoma City Thunder. Veremos si en 2026 aprendieron las lecciones o seguirán al filo de conseguir llegar a la cima. Finalmente llegamos al último equipo de este conteo, que son los Memphis Grizzlies.
Son una franquicia relativamente joven, fundados inicialmente en Vancouver, pero que en 2001 se mudaron a Memphis, lugar donde están hoy en día. No tuvieron grandísimos resultados en playoffs, siendo lo más destacado su llegada a finales de conferencia en 2013. En dicho año se toparon con los San Antonio Spurs, una dinastía que ya estaba en sus últimos años, pero aún así le pudieron hacer frente a Memphis y los barrieron, privándolos de llegar a sus primeras finales de la NBA. Actualmente la franquicia es una moneda al aire, pueden estar primeros en su conferencia de un día para el otro, como pelear por entrar al play-in al día siguiente. La verdad no los veo como campeones en los próximos años, pero bueno, quizás me equivoque. Y bueno, hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Recuerden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal que nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en la próxima.